Televisión Española. Servicios informativos. Señores, buenas noches. Ya ven, primera fila en la primera cadena de Televisión Española. Hoy como invitado y como han visto, el presidente del primer partido de la oposición. Ya conocen nuestras reglas, no hay, es una conversación en directo, una hora de conversación en directo sobre temas de actualidad con nuestro invitado de hoy, don José María Aznar. ¿Qué tal, señor Aznar? Buenas noches. Muy buenas noches. Preparando una convención de su partido el próximo sábado, ¿verdad? Es un nuevo concepto en la organización política, ¿no? Convención, no es un congreso. ¿Qué es exactamente una convención? Antes de hablar de eso, si usted me permite, sí. Quisiera decir una cosa al comienzo, y es, lamento tener que decirla, pero hoy en España se ha producido, por desgracia, una nueva víctima del terrorismo. Yo quiero comenzar esta conversación primero recordando a las víctimas del terrorismo y queriendo que todos los ciudadanos españoles sepan mi compromiso personal y mi compromiso político en la lucha contra el terrorismo. Y mi convicción plena de que nunca hay que dar ni esperanzas, ni realidades, ni de diálogos, ni de negociaciones, ni de palabras a los que todavía siguen asesinando personas inocentes en nuestro país. Quisiera comenzar con ese recuerdo y con esa convicción al comienzo, porque ese recuerdo y esa convicción alumbra también lo que es una propuesta a la sociedad española, que es la próxima convención del Partido Popular. Decía un compañero muy querido por mí, antiguo de partido, Pío Cabanillas, que después de las últimas elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo, en las cuales pues, nuestro partido afortunadamente ganó Madrid, y Valencia, y Sevilla, y Castilla y León, y Aragón, y Navarra, y Baleares, y muchos más sitios, tenemos capacidad de propuesta a la sociedad española. Y le queremos proponer a la sociedad española políticas nuevas ante una situación que para mí es de parálisis administrativa, de falta de orientación política, de deterioro político y económico y de mala gestión de los asuntos y de los servicios públicos. En un año, el 92, que ya llegó, que va a haber muchos compromisos para España, compromisos de Estados en los que ustedes piensan, ya le veo en el tono, señor Aznar, que va a ser un año electoral, ¿verdad? Yo he dicho que se han dado muchos pasos, como por ejemplo la presentación de unos presupuestos generales del Estado, sí, que por ir en contra del sentido común, a veces podían tener una justificación electoral. Si ese año no es electoral, pues determinadas decisiones de carácter económico tienen muy poca justificación. Veremos, nos quedan 11 meses y pico, ha comenzado el año con muchísimas noticias, seguro que van a salir en la conversación. Como ustedes quieran, y quien ustedes diga el primero. Antonio Franco. Pues podríamos empezar también por el otro tema de la máxima actualidad nacional. Por lo último. Por lo último, sí. Sin el menor atisbo de frivolidad en la pregunta, pero yo creo que, como usted había solicitado la dimisión del señor García Valverde, ¿está usted contento de que al final haya dimitido el ministro de Sanidad? Bueno, yo creo que nadie está contento cuando se producen unos problemas de la magnitud que se han producido en la gestión de una empresa pública como es Renfe, que además pierde 600 millones de pesetas todos los días, lo cual efectivamente con cargo al bolsillo de los ciudadanos españoles, lo cual precisamente no es un motivo de alegría, ¿no? Pero yo creo que la salida del gobierno del señor García Valverde lo que da en primer lugar es la razón a las iniciativas políticas del Partido Popular, que políticamente, insisto, había enjuiciado una determinada gestión de una empresa pública como es la Renfe. En segundo lugar, tiene un dato político importante el hecho de que es la segunda dimisión que se produce en menos de un año en el seno del gobierno. Y es la segunda dimisión por las mismas causas, es decir, por irregularidades o una administración deficiente o actuaciones deficientes en el desempeño de determinados cargos públicos. Quiero recordar que don Felipe González
no dio explicaciones en la primera salida del gobierno, que fue la del anterior vicepresidente, señor Guerra, y yo espero que las dé ahora. Y espero que no rehúya una vez más el señor González la obligación que tiene ante el Congreso de los Diputados, obligación propia de un presidente del gobierno en un régimen parlamentario. Y la última cuestión que puedo decir es que, desde mi punto de vista, la situación de parálisis de la administración y de crisis política, de enfrentamientos y de falta de orientación y falta de proyecto político en el gobierno no se sustituye, no se solventa, no se resuelve con el cambio de un ministro por otro. Creo que es una crisis política de mucha mayor envergadura y calado. De todos modos, no era ninguna trampa cuando le preguntaba si estaba usted contento respecto al mecanismo de la dimisión en los sistemas democráticos, pero sí que tenía un poco la intencionalidad de considerar de que el ministro de Sanidad socialista ha dimitido, hace un año dimitió el vicepresidente del gobierno, pero por ejemplo hay otras situaciones, digamos del mismo color político, del mismo tipo de problemas, donde no hay dimisiones, como es por ejemplo el caso de Cantabria con el señor Ormaechea. El principio un poco de dimitir o no dimitir. Yo contesto con mucho gusto a su pregunta. Es decir, ayer yo he escuchado un comentario de un compañero suyo de profesión que decía: lo que no se le pueda negar al señor Aznar es que se arrima a los toros. Vamos a arrimarnos a todos los toros, ¿no? Porque la política tiene mucho de eso también, de coraje, de decisión y de valor. Le diré una cosa, mire, y permítame que le haga una pregunta. ¿Dónde se sustancian políticamente las responsabilidades del presidente del gobierno o de los ministros del gobierno? En las Cortes españolas, en el Congreso de los Diputados. ¿Dónde se sustancian las responsabilidades políticas del presidente de una comunidad autónoma? En el Parlamento autonómico. En ese caso que usted cita, además de tener que sustanciarse unas responsabilidades políticas en el ámbito de un Parlamento autonómico, hay una querella presentada por el Partido Socialista. Yo me imagino que los que han presentado la querella, el Partido Socialista, los querellados y el resto de los ciudadanos, respetaremos y esperaremos a la decisión de la justicia. Porque otra cuestión es que un ciudadano puede interpretar: hay cuestiones políticas que no hay que judicializar, no hay que llevarlas a la justicia. Pero es que en ese caso, además de unas responsabilidades políticas en el seno de un Parlamento autonómico, hay una acción de la justicia que está en marcha. Yo creo que los que la han llevado y los demás deben esperar a esa acción de la justicia. Pero es en el seno de un Parlamento autonómico, en el ámbito de una región, donde deben sustanciarse unas responsabilidades políticas. Pero y hay otra segunda cuestión ahí. Sí. Hombre, no es lo mismo cuestiones que pueden imputarse a una persona sobre un hecho que puede considerarse en unos casos regular, otro irregular, en el ámbito de una administración, de cuestiones que son tal vez más de principio. Y ahí estamos hablando de una evaluación política. El Estado no puede especular con terrenos, ni con nada. Es que no puede especular. La misma semana había unas declaraciones de un alto dirigente, uno de los principales dirigentes del Partido Socialista, que decía que lo que había ocurrido en Renfe era justo y socialista. De socialista no lo sé, justo desde luego que no. ¿Por qué? Porque por principio, si un Estado se dedica a especular con terrenos, no puede pedir a los demás, porque carece de autoridad moral y de autoridad política, para resolver desde el problema, y para intentar resolver desde el problema de la vivienda, a muchos problemas que afectan a la vida de los ciudadanos españoles. Por lo tanto, son dimensiones distintas, de asuntos distintos, que tienen sus ámbitos concretos de actuación, y creo que es bueno que se sepa. Señor Aznar, es cierto esto, pero tiene usted que pensar, creo yo, que, y en este sentido, creo que la impresión está en la calle, de que hay una cierta perplejidad, de que cuando ustedes hablan de lo que pasa en los otros partidos, son exigentes en reclamar ceses, en reclamar dimisiones, en reclamar... Y cuando son cosas que afectan digamos, a la propia línea, digamos, al propio bando, son todos ustedes mucho más proclives a recordar la presunción de inocencia, o de que en cada cámara sea lo que corresponda. Perdóneme, cuando yo hablo de un problema en la sociedad española, no le pongo límites a ese problema. Y lo he demostrado, no le pongo límites a ese problema. Pero es que yo no he llevado a los tribunales a nadie.
se pueden pedir responsabilidades políticas en el ámbito concreto en que se sustancia esa responsabilidad. Y las comunidades autónomas tienen un ámbito concreto de responsabilidad política. Y es allí donde hay que pedir esas responsabilidades. Y si además en una querella política se lleva a los tribunales, esperar lo que determinan los tribunales. En todo caso, señor Aznar, Dígame. Cuando empezó el escándalo Ormaechea, cuando el Partido Popular rompe con el señor Ormaechea, usted dice una frase que fue muy comentada, apelando a la dignidad y diciendo que no cambiaba dignidad por votos. Luego sí ha cambiado, o no sé si lo ha cambiado, pero desde luego acudió a los votos y hay mucha gente que se ha preguntado dónde quedaba la dignidad a la que apelaba el señor Aznar. Con toda franqueza, querido don Fernando Onega, lo que hice en aquel momento lo volvería a hacer, sin la menor duda. Por lo tanto, lo volvería a hacer. Y lo que yo quiero decir es que cuando yo no cambio dignidad por poder, digo exactamente eso. No cambio ni cambiaré dignidad por poder. Ni para mí en el ejercicio ético de la política. ¿Qué es el ejercicio ético de la política? Para mí dos cosas esenciales. Que las palabras coincidan con los hechos y que las convicciones coincidan con las conductas. ¿Eso qué quiere decir? Que no vale todo en la acción política. Y quiere decir también que yo no soy capaz de utilizar cualquier cosa con tal de conseguir un objetivo. Lo que hice entonces lo volvería a hacer una vez más, 5 veces más. Se daban razones suficientes para hacerlo. Y luego los ciudadanos deciden. Y al final, la prueba suprema, el acto democrático supremo en una democracia es el respeto a la decisión de los ciudadanos. Y ahora, en ese ámbito político, es donde deben sustanciarse, insisto, las responsabilidades. O sea que el hecho de que el señor Ormaechea continúe ya no coaligado con el PP en Santander, sino prácticamente al frente del PP en Santander, se debe simplemente a que los ciudadanos de Santander demostraron en las últimas elecciones que el señor Ormaechea tenía más tirón que los líderes del PP locales. Democráticamente esa no es una mala aseveración por parte, pero es una respuesta de los ciudadanos naturalmente de Cantabria en el ámbito de esa comunidad autónoma de Cantabria. Yo creo que tenemos que ser congruentes y respetuosos con lo que es el ámbito autonómico y sería bastante estéril y bastante, yo creo, absurdo pedirle a un dirigente político nacional siempre responsabilidades respecto a lo que son ámbitos concretos regionales o locales, porque creo que eso no se puede dar. Otra cosa distinta es que si usted me dijese, es que usted tiene un problema en el seno de su partido, en el interior de su partido. Yo he demostrado que cuando he tenido algún problema en el interior de mi partido, que responde directamente. Tuvieron el caso Naseiro y básicamente... Sé muy bien cómo actuar. Pero básicamente el mensaje que ustedes lanzaron, eso es un ataque del PSOE. Esa es otra historia. ¿Se acuerda? No, perdón, esa es otra historia, ¿no? Que se podría entrar en ella e incluso demostrar. Esa es otra cuestión. Digo que sé muy bien cómo actuar por centrarme al ámbito de la pregunta que se presenta. Bueno, usted ha dicho una frase recientemente, sí, que es que en España no ha habido nunca tanta corrupción como ahora. O al menos yo creo que usted ha dicho esa frase, no sé si es exactamente. Sí. ¿Mantiene esa frase? Pasan a veces cosas curiosas con la interpretación. Sí. A mí me ha pasado una cosa curiosa hoy, pero me pasan cosas curiosas con la interpretación. Las frases se tienden a simplificar, evidentemente, sí, ¿no? Pero mantiene usted esta frase porque es un poco dura, ¿no? Es decir, que nunca en la historia de España, que es muy larga, y además hay periodos no tan lejanos, que duraron muchos años, pues que se recuerdan. Que nunca en la historia de España ha habido tanta corrupción como ahora. Sí, en la historia reciente. Si me permite decirlo, hace muy pocos días un compañero suyo me decía, nosotros los periodistas os exigimos a los políticos que hagáis en muchas ocasiones frases redondas para luego poder criticar las frases redondas que hacen los políticos. Me parece muy razonable dentro de lo que son las reglas del juego. Yo lo que he dicho es que España, uno de sus principales problemas, tiene un problema muy grave de corrupción. Hay un problema grave en la sociedad española de corrupción. Y la obligación de un dirigente político es plantear ese problema, denunciar ese problema y plantear las medidas que pueden servir para solucionar ese problema. La democracia española es una democracia joven, es una democracia bastante madura. Y yo soy de los que ha reclamado, por ejemplo, que tendría que recuperar España, con esas palabras además, el limpio espíritu de la transición española, que fue un espíritu plural, un espíritu abierto, un espíritu más ético del que hay en este momento en la sociedad española. Mire, podrá haber alguna persona que entienda lo mejor que puede pasar en una democracia joven para la española es no hablar de esos problemas
Y yo entiendo, como demócrata, que lo mejor que puede pasar en una democracia no es solamente poner de manifiesto un problema cuando existe, sino poner la capacidad y la convicción para resolver ese problema. Uno de los conceptos esenciales de la democracia es la transparencia en la democracia. Entonces, mire, yo creo que, decir, en la restauración, por ejemplo, a primeros de siglo había fenómenos de caciquismo, muy bien, y ahora también. ¿Cuándo había más? ¿Antes o ahora? No lo sé. Pero el que hubiese más antes que ahora no me consuela de lo que hay ahora, ni tapa mi conciencia ante lo que hay ahora. En el régimen de Franco, que era un régimen autoritario, y afortunadamente los españoles vivimos en un régimen democrático, en este momento, a lo mejor no nos enterábamos de cuestiones que pasaban, pero pasaran muchas o pasaran pocas, eso no me consuela ni en lo que se sabía ni en lo que no se sabía de la situación hoy de la sociedad española. Sí. Y mi obligación es decir, ese problema existe y presto un servicio, creo, a la democracia española, cuando digo que ese problema existe, que la democracia española, por joven y por el talante que ha demostrado en muchas ocasiones, tiene capacidad para superar ese problema y desde la transparencia es el mejor modo de regenerar y de fortalecer la democracia. Hay muchos ejemplos en la historia en los cuales la democracia se hace mucho más sólida así. Pero no seré yo los que le digan a una sociedad, todo vale y más vale no hablar de las cosas. Eso es lo propio de un régimen autoritario, pero no lo propio de una democracia madura como yo quiero que sea la democracia española. Señor Aznar, cuando usted hace el diagnóstico de corrupción, el señor Guerra, don Alfonso, le respondió algo así que, como que usted con Franco vivía muy bien. Yo no sé si usted querrá contestar a eso. En todo caso, usted que defiende la limpieza de la clase política, yo le quería preguntar si se podría hacer un mapa de la corrupción. Si no está en la clase política, ¿dónde está la corrupción de la que tanto hablamos? La corrupción, cuando se habla de qué corrupción, la corrupción está en todas partes. Y a mí me parece injusto, no como político, sino como ciudadano, es decir, que pueda existir pretensión de una mancha general solo sobre los políticos en la sociedad española. No, mire usted, la sociedad española ha calado en determinados ambientes que todo vale, que se puede utilizar cualquier medio, cualquier instrumento para conseguir un fin determinado, que puede uno, como dijo un ministro del gobierno, España es el país en el que más rápido se puede hacer rico uno en el plazo más breve de tiempo, no se decía cómo, que aparecen fortunas repentinas, que existe cierta pérdida de identidades, cierta pérdida de valores. Eso al final, lo que hablábamos antes, ¿qué es la ética? Que las convicciones coincidan con las conductas. Eso junto a hechos concretos hace efectivamente que se pueda producir un ambiente, bueno, pues de más deterioro respecto, por ejemplo, a los comienzos de la transición. Y yo creo que no tenemos que agarrarnos a otras épocas. Me parece eso una cuestión y un debate completamente absurdo. Y mire usted, lo dice una persona, bueno, pues que lo único que tiene es un crédito desde hace que le dura 15 años para comprarse una modesta vivienda. Y es lo único que tiene. Señor. Llevo muchos años trabajando ya, lo único que tiene. Y con ese patrimonio, pequeño patrimonio, pero que es el que uno tiene, no le gusta que juegue. La inmensa mayoría de los ciudadanos españoles son ciudadanos honrados y familias honradas. Ahora, el tono ético de la sociedad española hay que mejorarlo sustancialmente con el compromiso de todos. No sé si me permitirá usted reproducir una crítica reciente del señor Pujol, el presidente de la Generalitat de Cataluña, que decía, no se puede ser alternativa basando la crítica únicamente en la corrupción. Desde luego no se puede ser alternativa basando la crítica únicamente en la corrupción, pero no se puede ser alternativa no basando la crítica en nada, no haciendo crítica. Hay un problema de corrupción y hay muchos otros problemas en los que estoy seguro que vamos a entrar dentro de muy poco. Sí, porque en estos primeros minutos hemos comenzado, el señor Aznar, con un recuerdo a las víctimas del terrorismo de hoy mismo, y hemos comenzado hablando pues de la última noticia política, de la dimisión del señor García Valverde, que no es motivo de alegría para el señor Aznar,
da la razón, dice él, a las iniciativas políticas del PP. Es la segunda dimisión en un año por las mismas causas, el desempeño ineficaz de un cargo público, ha dicho el señor Aznar. Espera que el presidente del Gobierno explique las circunstancias en el Congreso. Considera que hay en este momento una crisis política y una parálisis en el Gobierno. Le preguntaron por Cantabria. No es lo mismo esta situación que la del señor Ormaechea. Ha dicho que las responsabilidades se sustancian donde hay que hacerla, en el Parlamento Autónomo o en el Parlamento de la Nación, y que hay que esperar a la decisión de la justicia. El Estado no puede especular, dijo en un momento determinado, ni con terrenos ni con nada, refiriéndose también a Renfe. Dijo en un momento determinado, cuando le recordaron aquella frase de no cambio la dignidad por poder, referida también a Cantabria, que lo que dijo entonces lo diría ahora, lo que hice entonces, lo dijo con este verbo, lo haría ahora. Que las palabras coincidan con los hechos y las conductas con las convicciones. Esta es una frase redonda que no le va a dar ningún problema, señor Aznar. Vamos, igual me trae alguno. Es un buen titular que no le trae problemas. Igual me trae alguno. No vale todo, dijo también en otro momento. La corrupción, la famosa frase, esa que puede... esas frases redondas que a veces traen algún problema. En la reciente historia de España nunca ha habido más corrupción que ahora. Bueno, pues dijo que hay un problema de grave corrupción en este momento y que los políticos deben tomar medidas para corregirlo. España, otra frase redonda que no le dará ningún problema, debe recuperar el limpio espíritu de la transición, dijo Aznar. Uno de los elementos claves de la democracia es precisamente la transparencia. ¿Dónde está la corrupción?, le preguntó, creo que Onega. Pues cree que en todas partes, y que ha calado en la sociedad española la idea de que todo vale. Bueno, hemos hablado de este asunto, no sé por dónde quieren seguir. Podríamos seguir por Sigue tú. por lo que podríamos llamar, o se llamaba antes, la política de las cosas. Muy bien. Decía usted ayer, señor Aznar, que había ministros que no resistían una mirada. No me equivoqué. Supongo que en un caso no. No sé si se refería al mismo tiempo al señor Aranzadi, ministro de Industria. Y en todo caso, como el tema asturiano está planteado con gran inquietud, le quiero preguntar si se van a unir ustedes a Izquierda Unida cuando pide su dimisión, y segundo, ¿cuál es la alternativa que el Partido Popular tendría para un problema concreto como es el problema de la minería asturiana? Vamos a ver. Problema concreto. Problema concreto que abordo yo, con mucho gusto. Los ciudadanos españoles van a escuchar al presidente del Partido Popular hablando de este problema. No han escuchado todavía al presidente del Gobierno. Yo les diré una cosa de lo que pienso que hizo el señor González. Yo creo que el señor González no les dijo la verdad a los asturianos ni en el año 82, ni en el año 86, ni en el año 89. Ni se la está diciendo ahora tampoco. Porque el problema de UNOSA, de minería asturiana, es un problema que viene desde hace tiempo. En el año 1982, UNOSA perdía 19.000 millones de pesetas. En el año 1991 ha perdido 60.000 millones de pesetas. Es decir, ha multiplicado sus pérdidas por 3. El presidente del INI era el actual ministro de Industria, señor Aranzadi, y el ministro de Industria, el actual ministro de Economía, señor Solchaga. En el año 1983, el Partido Popular, a través de su entonces diputado Pedro Esbar, manifestó que no podía seguir así la situación de UNOSA. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Es lo que ha ocurrido como a ese médico al que le llevan un enfermo terminal. Ha ocurrido como ese propietario de un edificio que deja que el edificio llegue a la ruina. Tiene muy difícil remedio. ¿Es competitivo el carbón asturiano en relación con otras producciones de otros países? Pues no es competitivo. ¿Hay responsabilidades de gestión? Hay responsabilidades de gestión. ¿Tienen responsabilidades las centrales sindicales en lo que ha sido una complicidad, en una mala gestión de una empresa como UNOSA? Tienen responsabilidades. Ahora lo que ocurre es que por no afrontar los problemas a su debido tiempo, la solución es 6.000 puestos de trabajo, 6.000 trabajadores con sus familias, sin otro horizonte que el de percibir una remuneración sin trabajar. No es un horizonte razonable. No es un horizonte razonable cuando se ha tenido 9 años que se sabía que existía ese problema sin tener la capacidad para afrontarlo. Lo que pasa, señor Aznar, tiene usted razón en todo lo que dice, pero hay más temas ahí. Por ejemplo, usted ha dicho que el señor Pedro Esbarz hizo una propuesta y le declararon persona no grata en Asturias sus mismos correligionarios. Y en el grupo, en el Congreso de los Diputados, los mismos que hoy dicen que hay que reconvertir esos puestos de trabajo, que entonces eran muchos menos, no le dejaban hablar. Entonces lo que pasa, señor Aznar, es que entonces son los mismos. O sea, el problema de la minería, yo creo que hay que afrontarlo como es un problema
que ha estado en toda Europa. O Naturalmente. sea, las minas Se han cierran, cerrado minas en las Alemania se y en cierran. Gales y en Y en Bélgica. Se han cerrado Inglaterra, la muchas minas, señora sí, sí. Thatcher tuvo Sí, sí. una huelga que duró más de un año sí. de minas. Entonces, bueno, el problema de la minería asturiana es bastante inabordable, bastante inseparable de los problemas de la minería europea. Sin duda. Las minas se cierran en todas partes. Pues lo que usted dice de crítica al gobierno socialista, tiene usted toda la razón. Eso se tenía que haber planteado seguramente cuando el gobierno socialista llegó al poder. Ahora, ¿qué hacemos en este momento? Pero si yo no digo que en UNOSA no tenga que haber una reconversión. Yo digo que usted tiene que hacer una reconversión en Yo no. UNOSA. No, es decir, ahora hay que hacer una reconversión en UNOSA. Antes había un problema UNOSA, pero no había... Perdóname, Antonio Franco, un segundo. ¿De qué características? Perdón, un momento. Antes había un problema UNOSA que se podía abordar sobre una pérdida y una producción no competitiva que producía 19.000 millones de pesetas, que es muy distinto de abordarlo 10 años después, cuando se pierde 60.000 millones, porque el coste es mucho mayor. Y eso lo entiende todo el mundo, es mucho mayor. Entonces, los mismos responsables de esa gestión, son los que ahora no plantean otro horizonte a Asturias que decirle, se cierra la tienda. Por expresarlo de una manera muy clara, se cierra la tienda, no hay otra alternativa. Y lo que yo digo es que cogiendo las cosas a tiempo, existen otras posibles alternativas. Y que si en Asturias se hubiese intentado una operación de reconversión desde hace 8 años, desde hace 9 años, cuando ya existía el problema de UNOSA, se hubiesen conseguido muchas más cosas por una región como la asturiana, se podían haber conseguido. Ahora tiene mucha más difícil solución los problemas. Por lo tanto, yo puedo estar de acuerdo con un dirigente sindical al imputar responsabilidades al gobierno, al imputar responsabilidades a don Felipe González, no en la imputación y la valoración de una situación concreta en lo que puede referirse a la producción de la minería asturiana. Y yo lo he padecido como presidente de Castilla y León en los problemas de la minería leonesa, que también hubo que cerrar muchas minas más rentables de las producciones de UNOSA para intentar ayudar. Pero sigue usted de todas maneras haciendo esta crítica un poco al pasado, cuando también en definitiva lo que ha pasado en estos 9 años, esa multiplicación No, yo no hago por la 3. crítica al pasado. No, ¿Qué le dice usted? No, perdóneme. ¿Qué le dice usted a un médico? Perdóneme, Antonio en enero del Franco. 92. ¿Qué le dice a usted a un médico? A mí me han puesto yo el ejemplo de una persona, un amigo mío. Me dicen, han abierto a un común amigo de los dos y le han cerrado. ¿Qué puede hacer el médico? Lo que ocurre es que ese médico te dice, usted me trae el enfermo 4 años antes, en ese caso 6 meses antes, y yo tengo un tratamiento. Pero afronte Esa es la responsabilidad. afronte de todas maneras la cuestión. A enero del 92, Sí. el presidente del Partido Popular, respecto a UNOSA, ¿qué decisión adoptaría si estuviera en su competencia? ¿Es partidario de cerrar realmente las minas? Usted no me puede plantear a mí, no me puede imputar Claro, a eso mí. no puedo plantear, se lo estoy No planteando. me puede imputar a mí la responsabilidad de una mala gestión. Yo le puedo decir, naturalmente que hay que hacer una reconversión. Usted da la explicación de que ha habido una mala gestión. Naturalmente, pero usted no me puede preguntarle a plantear usted el mismo. qué se tiene que hacer con la ahora. misma política económica, con la misma política fiscal, con la misma política industrial, ¿qué haría usted? No, mire usted, yo no haría la misma política industrial, la misma política fiscal, la misma política económica que está haciendo este gobierno. Bueno, afortunadamente, creo que el país mejoraría. Creo que se puede resumir en síntesis crítica, no haberlo hecho antes, pero no quiere decir que no haya que hacer una reconversión. No quiere Creo decir es que en no síntesis. haya un problema, naturalmente. Lo cual no quiere decir. Sí, Creo que otro tema, Fernando. Sí, a la alternativa de gobierno en España se le podría plantear un test con infinitos temas. Yo de todas formas quería plantearle 3 muy concretos. Sí. 1. ¿Tiene razón el señor Arzallos cuando critica al Tribunal Constitucional? 2. ¿Usted seguiría...? ¿Por qué no respondemos y preguntamos brevemente y lo hacemos por parte? ¿Te parece Sí. la primera? Sí, quizá Correcto. sea mejor. Si vas a hacer 3 preguntas, Fernando. No, es que La son primera. muy implantes. Sí. Yo creo que en relación con el Tribunal Constitucional, nuestra actitud ha sido siempre la misma, respetar sus determinaciones, respetar sus sentencias. Creo que tiene una carga política importante el Tribunal Constitucional y lo único que me preocupa son las vías de acceso al Tribunal Constitucional. Creo que efectivamente las que proceden del Consejo General del Poder Judicial deberían tener un ámbito distinto del que tienen en este momento. La 2. segunda. ¿Seguiría usted con la política de contratos temporales, igual que ahora mismo están planteados? No sé si igual mismo que están planteados, pero desde luego si me pone usted en la tesitura de decir usted que prefiere un desempleado, un empleo temporal, un contrato temporal, yo prefiero siempre un contrato temporal. ¿Está usted de acuerdo con el señor Solchaga en que para contener la inflación es preciso mantener los salarios, contener los salarios? Estoy de acuerdo con el señor Solchaga en algunas cosas. Lo que no estoy de acuerdo es que solamente haya que hacer eso.
Hace falta una moderación de salarios, pero hace falta también un presupuesto más restrictivo y hace falta una política monetaria distinta y, sobre todo, hace falta mejorar la gestión de los servicios públicos. El señor Solchaga se queda en lo que le conviene y no dé cuenta de lo demás, en lo que tiene muchas responsabilidades. Mire, si el principal o uno de los principales problemas de España es conseguir eso que se llama mejorar nuestra competitividad, de los 23 países de la OCDE somos el número 20, o lo que otros dicen conseguir un plan de convergencia con la comunidad, el presupuesto que ha hecho este gobierno para el año 1992 es exactamente lo contrario de lo que necesita España para mejorar su competitividad y sus niveles de convergencia con la comunidad. Un gobierno coherente o retira ese presupuesto o lo modifica, pero eso es poner bombas en la economía española. Sí. Usted hablaba ahora de presupuesto, señor Aznar. Sí. Respecto a la política impositiva del gobierno, ¿cuál es su posición en este momento? Es uno de los elementos diferenciadores de una propuesta. Siempre digo, a veces, me permite agrandar un poco la cuestión, ¿qué diferencia una política del Partido Popular de una política del Partido Socialista en ese ámbito? Se pueden poner ejemplos, acabamos de poner uno. Yo no creo que una política económica en este país pase porque este país deje de tener industrias, lo digo francamente. Y me da la sensación de que el gobierno ha decidido o ha arrojado la toalla en el sentido de conseguir un sector industrial razonablemente competitivo en España. Y eso va a producir muchas pérdidas de empleo, muchas. Contestando a eso, un trabajador medio español, cualquier ciudadano que nos pueda estar viendo, que tenga un sueldo que se lleve a su casa 150.000 pesetas, de cada 8 horas que trabaja, dedica 3 horas y media al pago de impuestos y cotizaciones sociales. A mí eso me parece que es excesivo, sobre todo si ese trabajador medio se le hace a continuación la pregunta, es decir, ¿y usted qué recibe? Es decir, ¿usted qué recibe en la telefónica, en los correos, en las infraestructuras, en la sanidad, en la educación? ¿Usted qué recibe? ¿Qué calidad de vida, qué calidad de servicio recibe? Yo creo que es posible rebajar esos impuestos en España. Yo propongo una rebaja de impuestos en España, en particular del impuesto sobre la renta, y al mismo tiempo lo que propongo es una política en la que el gasto del gobierno, que es mucho más que gasto, y le pondré un ejemplo. En 1982, de 1982 a 1991, se han multiplicado por 7 los altos cargos en la administración española. Por 7. De 600 han pasado a más de 5.000. Bien, ese concepto de que el respeto por el dinero del contribuyente es uno de los conceptos que hay que recuperar en la vida pública española. En empresas como la Renfe que hemos hablado, o como Iberia, o como Telefónica, o como los correos, o como la política de infraestructuras, digo, es un concepto esencial. Menos impuestos y un gasto público más racionalizado. Creo que es una oferta muy razonable para la sociedad española. Tiene usted también, si me permite, el ejemplo del empleo. Llevamos 4 meses en los que crece el desempleo. Quiero recordar que para el año 1991 la oferta del señor Solchaga era la creación de 230.000 puestos de trabajo netos. ¿Sabe usted cuántos han creado? 30.000 empleos. 30.000 empleos, 22.000, 30.000. No, 22.000 parados menos. 20.000 parados menos. La cifra es 30.000 empleos. Sí, lo que y pasa son es que una promesa de 230.000. Bueno, es el cuarto año que el paro pese a todo baja, pero tiene usted razón. ¿no? La tendencia... Yo estoy hablando de la tendencia para el año 1992. La tendencia parece haberse invertido. Estamos en un nivel de desempleo del 16%, 600.000 desempleados más que en 1982. Yo digo, es un problema, que no es un problema fácil de resolver. Lo que digo ahora, usted puede afrontar ese problema de 2 puntos de vista. Aumentar los subsidios, cosa que hace este presupuesto, o aumentar las dotaciones para empleo, para la creación de empleo y para la formación profesional, cosa que eso no lo hace dice el señor Solchaga también. sí, pero no lo hace. El problema es que no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Este presupuesto aumenta los subsidios y este presupuesto rebaja las dotaciones ¿Qué para empleo y ¿qué formación subsidios profesional. eliminaría usted ese No, presupuesto? Porque es importante, o sea, usted ha dicho una cosa que es importante, rebajar los grandes cargos de la administración, o sea, bajar el número de altos cargos de la administración, eso ayuda a bajar el gasto público y por lo tanto ayuda a poder bajar los impuestos. ¿Qué otros tipos de grandes gastos cree que el Partido Popular que se pueden bajar? Hombre, le puedo poner también otros ejemplos. Verá, por ejemplo, en España el gobierno llegó a la decisión
de construir algo que se llama un tren de gran velocidad, por un importe aproximadamente que rondaba los 100.000 millones de pesetas, 120.000, 130.000 millones de pesetas, creo que esa era la cifra. Va a costar al final 500.000 millones de pesetas. 500.000 millones de pesetas. Yo tengo la duda de que una región tan necesitada como Andalucía, por cierto, los sevillanos con mucha gracia le llaman a ese tren el tren ligerito. El tren ligerito. Bueno, yo tengo la duda de si una región tan necesitada y de la España peninsular, la que está más al sur respecto de Europa, no podría tener más utilidad en otro tipo de inversiones que es. Pero fíjese lo que es curioso ahora. Ahora España vende a Alemania un tren talgo que va más rápido que el tren de alta velocidad que España ha comprado a Francia. ¿Me puede decir usted, se puede conseguir una gestión mejor? Estamos en una casa como es la casa, se me permitía que lo diga, de Radio y Televisión Española. 208.000 millones de pesetas de presupuesto. En 9 años ha tenido 4 directores generales, 5 directores de televisión, 6 directores de Radio Nacional, 8 directores de Radio Cadena, o llamado Radio 5. Lo único que se plantea desde el punto de vista de gestión de una empresa que este año va a recibir 20.000 millones de pesetas de subvención, pero que para el año que viene la situación puede ser de un déficit de 70.000 millones de pesetas, sean que sobran 1.500 trabajadores en Televisión Española, no me parece desde el punto de vista de gestión razonable. Y esas son las sumas concretas de dinero que hay que decirle al ciudadano por el esfuerzo en pago de impuestos que el ciudadano hace. Porque dice, oye, yo pago 3 horas y media de cada 8 que trabajo, ¿para qué? Para recibir esos servicios públicos de quien tiene la gestión pública, no creo que sea lo más razonable. Ahora, señor Aznar, sí, debe ser bastante puñetero, poniéndose un poco en su lugar, y si me permite la expresión, ver que el ciudadano se le maltrata tanto, que se incumple tanto desde el gobierno, y sin embargo, el Partido Socialista sigue ganando elecciones y don Felipe González sigue encabezando las listas de popularidad que se hacen en las encuestas entre los políticos. ¿Qué ocurre? ¿Que el señor González es incombustible o que el mensaje suyo de usted no llega a la sociedad española? Me tampoco llevo tanto tiempo. Tengo la experiencia de gobierno, que usted sabe, de haber gobernado una comunidad, de lo que me siento siempre muy honrado y muy orgulloso como Castilla y León, de haberla gobernado durante 2 años y medio, y bueno, llevo 1 año y medio. No va mal. Quiero decirle con toda franqueza que la expectativa de voto del Partido Popular es una expectativa de voto bastante razonable. Pero mire usted, si lo que se quiere decir a los españoles en este momento es decir, hay que cerrar un OSA porque me lo obligan desde Bruselas, pues mire usted, no es verdad. Su primera obligación como presidente del gobierno no es actuar de fugitivo, de hecho, y marcharse a México en este momento cuando tiene usted los problemas sin resolver de la minería asturiana. Y cuando tiene usted tantas familias pendientes de lo que puede ser una decisión del gobierno. No es esa una actitud razonable. No es verdad. Hay problemas planteados que se han afrontado mal y que se gestionan mal. Y la mala gestión de la administración española es uno de los problemas más acuciantes que tiene este país. Le diré una cosa. Mire, hay un informe del Foro Económico Internacional, octubre de 1991, conocido también como informe Davos. Primer factor de competitividad de un país: la eficiencia del gobierno y de la administración. El primero. Segundo, los factores relativos a la formación y a los recursos humanos. Tercero, los factores relativos a la tecnología. En el primero de esos y en el segundo de esos, desgraciadamente en el tercero por otras razones, en el primero y en el segundo, nuestro país está fallando estrepitosamente. Y además se toman decisiones como la de los presupuestos u otras desde el punto de vista de gestión, mal vamos a poder arreglar la competitividad, mal vamos a poder modernizar a este país. ¿Qué es nuestro problema? Y termino en esta cuestión. En esta misma programa, el señor González dijo, mire usted, hace 15 años Hungría estaba mejor que España. Y el problema después de 15 años es que Hungría está peor y España está mejor. No es verdad. Ni es verdad que hace 15 años Hungría estuviese mejor que España, ni es verdad que España tenga que compararse con Hungría. Nuestro problema histórico es estar en el mismo nivel de desarrollo de los países más desarrollados europeos. Alemania, Gran Bretaña, Italia, Bélgica, Holanda, Francia. Ahí
está el gran reto español. Ahí se está avanzando muy poco. Señor Aznar, está usted intentando hacer un mensaje de datos y además yo creo que eso es de agradecer para todos los que nos están escuchando. Pero en relación a lo que decía hace un momento Fernando Onega, de por qué en estos momentos ya cuesta tanto entrar en la opinión pública española, o por qué le cuesta tanto a la oposición romper la hegemonía del Partido Socialista. No hay la realidad también de muchos años en que la oposición de este país ha estado actuando con una excesiva frivolidad, haciendo acusaciones muy genéricas, sin aportar ni datos, ni fechas, ni cantidades. Y insisto que hoy está usted hablando de más concreto. citas o sea, con concisión. Pero, por ejemplo, usted ayer mismo, pues, en una rueda de prensa, pues hacía alusiones a que desde las covachuelas de la Moncloa intentan forzar mi sucesión. Es decir, ¿no cree usted que ese tipo de tono es lo que en realidad ha inmunizado ya también Eso los mensajes serios? Si usted me permite, querido Antonio Franco, ni es exacto ni es redondo. Ni es exacto ni redondo. Uno puede decir, oiga, mire, si tenemos un gobierno que vive en un permanente enfrentamiento entre ministros, y usted puede leer en su diario, en el del señor Tapia, en la empresa del señor de información del señor Onega, puede leer todos los días informaciones relativas a enfrentamientos y divisiones en el seno del gobierno. Que no va a haber, ¿no? En todas partes, en todos los partidos. No, estamos hablando del gobierno en este momento. Estamos hablando porque ha citado, pero es lógico, ¿no? Ha citado el señor Franco la Moncloa. ¿Normal? Puede ser más normal o menos normal. Antes no era normal, ahora parece ser que es más normal. Hombre, no va a haber una estrategia de enfrentamiento en relación con la oposición. Es lo que yo digo. A partir de ese momento, perdone, yo le contesto, a partir de ese momento usted puede decir, hombre, ¿hasta dónde llega eso? Es lo que yo digo. Yo puedo hacer una crítica de lo que es la acción del gobierno. Y luego se puede pasar a otro tipo de cuestiones. Y es a donde yo no paso nunca. A mí, en la vida política, he tenido que aguantar algunas cosas. No se me olvidará, lo cuento por vía de anécdota, que siendo presidente de Castilla y León, yo tuve que aguantar, y sé de dónde salió, que yo me había instalado en mi casa unos grifos de oro. Que ya es decir, bueno, yo sé de dónde han salido algunas operaciones concretas. Si usted quiere decir, eso entra dentro de su sueldo, hombre, entra dentro de mi sueldo y mucho más, pero démosles incluso esa sensación de normalidad a la que yo le estaba diciendo. Yo quiero decir que cuando ustedes hablan de estas cosas, tienen que ser precisos, decir quién lo ha dicho, cuándo lo ha dicho y en qué momento y delante de quién. Porque el tipo de mensaje un poco genérico, descalificador, que está imperando en la política española desde hace bastantes años, yo creo que es lo que está anulando luego la eficacia de los mensajes de la clase política cuando intenta luego hablar de cuestiones serias. Tiene usted razón, pero usted sabe que está hablando con una persona muy realista, por otra parte muy sencilla, que se tiene mucho a la realidad. Yo soy de los que cree que la política moderna es la política de lo concreto. Y le diré una cosa más. Mire, en 1982 en este país se generó una ilusión y había un proyecto político. Esa ilusión y ese proyecto político lo generó el Partido Socialista. Eso se ha terminado en España. Y es una de las cosas que estamos viviendo en la sociedad española desde hace algunos años. Y es lo que yo propongo, sacar a España de la resignación e introducirla en la cultura de la esperanza y del futuro. Eso es lo que yo propongo. Pues de asuntos concretos hemos hablado en los últimos minutos. En efecto, hemos empezado con Asturias. El señor Aznar ha recordado que del 82 al 91 se ha multiplicado por 3 el déficit de aquel sector que en este momento está en crisis. Y dijo que por no afrontar la solución a su debido tiempo, ahora se presenta un horizonte que no es razonable. ¿Qué hacemos ahora?, le preguntaron los compañeros. Pues contestó textualmente, no digo que no haya que hacer una reconversión, pero cogiendo las cosas a tiempo sí puede haber otras alternativas. Subrayó el papel del Tribunal Constitucional ante 3 preguntas que hizo muy rápida Onega, subrayó el papel ante mejor contratos temporales que nada, dijo, y ante contener los salarios para luchar contra la inflación dijo que sí, que tiene que haber moderación de salarios, pero también el presupuesto debe ser más restrictivo y también se deben mejorar los servicios públicos y sobre todo el presupuesto, la restricción. Sobre la política de impuestos, dio un dato muy concreto y muy llamativo. De cada 8 horas, según los datos del señor Aznar, que no dudo, por supuesto, 3,5 se dedican a pagar impuestos. ¿Le parece mucho? Y a cambio que recibe, sobre todo si se hace... ¿El trabajador medio? El trabajador medio, sí. Dijo incluso un trabajador de 150.000 pesos. Perfectamente.
dijo, es posible, él lo afirmó casi como un eslogan electoral, parece que están las elecciones ahí mismo, como no haya elecciones, es posible rebajar los impuestos. No hay elecciones, lo seguiré diciendo. Sí, sí, lo sé. El sentido común tiene que actuar siempre. Naturalmente, lo digo, cuando no hay elecciones. Lo digo por el tono, lo digo por el tono. Es posible rebajar los impuestos, dice el señor Aznar, sobre todo el de la renta, pero hay que bajar también el gasto del gobierno, de la administración y aligerar de cargos la administración. Menos impuestos y un gasto público más racionalizado. Esto es lo que dijo en síntesis. Nuestro problema histórico, ya hablando últimamente de otros asuntos, es conseguir un desarrollo acorde con los países de nuestro entorno. Se refería a aquella comparación entre Hungría y España. Bueno, reclamó que puede hacer una crítica naturalmente a la labor del gobierno, lógicamente. Bueno, pues podemos seguir, todavía nos quedan unos minutos, como 15 minutos nos quedan. A ver cómo los aprovechamos. Sí, señor Aznar, un político socialista dijo hace ya algunos años que España necesitaba una pasada por la izquierda. Bueno, la pasada por la izquierda ha existido, existe todavía, y usted dice eso que se empezó el año 82, se ha acabado. Yo propongo que se acabe, etcétera, pero por otra parte, es una cosa normal. O sea, en todos los países europeos, partidos que gobiernen más de 10 años, hay muy pocos. Los conservadores británicos lo han conseguido y tienen unas difíciles elecciones en la próxima primavera. En fin, normalmente en Europa 10 años de gobierno es mucho. El problema es que la pasada por la derecha exige ganar unas elecciones. Y yo no quisiera repetir un poco lo que ha dicho antes Fernando Onega, pero en las primeras elecciones democráticas, más o menos UCD estuvo en el entorno del 35-36%, y me parece que el PSOE estuvo en el entorno del 28-29%. Ahí había una distancia posible. Desde las elecciones del 82 van 3 elecciones generales y la distancia está en las últimas, y parece ser que en estos momentos, según algunas encuestas, pues del 38-40 al 26-28. La distancia es muy grande. ¿Cómo pretenden ustedes superar esta distancia que es fuerte? Bueno, mire, nosotros iniciamos un proceso hace un año y medio importante, ¿no? Y si usted me permite, le contaré una anécdota que me pasó hace 48 horas. Yo recibí hace 48 horas la llamada de un dirigente político español muy importante. Y me dice, pues mire usted, además de alegrarme mucho de que hablemos, en los datos que nosotros tenemos están ustedes entre 125 y 130 diputados. Pero necesitan ustedes más. Y yo le dije, claro, ya lo sé que necesito más, pero oiga, mire, si he conseguido subir 25 diputados en un año y medio, déjeme usted otro año y medio que probablemente subamos otros 25 diputados. Y así es como se puede hacer una mayoría. Bueno, yo estoy muy satisfecho del proceso histórico que está desarrollando el Partido Popular. Y vuelvo a la teoría de lo que he dicho antes, de la capacidad de propuesta. Después de las últimas elecciones municipales y autonómicas, el Partido Popular tiene más responsabilidad de gobierno que ha tenido nunca. Y la está ejerciendo. Ha demostrado ser capaz de ser un partido, hoy, considerado como un partido representativo del centro político español, y un partido maduro y desde mi punto de vista cohesionado, dispuesto a ejercer responsabilidades de gobierno. Podemos tener más dificultades por razón de la existencia de algunos problemas en algunas comunidades autónomas, como por ejemplo en el caso de Cataluña, como por ejemplo en el caso del País Vasco. Habrá elecciones en Cataluña ahora también. Estoy convencido que van a haber un avance importante del Partido Popular, y yo no aspiro a resolver un problema histórico del centro derecha español en un año y medio. Aspiro a poner, como alguien ha dicho del proceso europeo, la locomotora en una dirección y a un ritmo que naturalmente se produzca la alternancia de gobierno en España en un plazo breve. Y yo creo que eso se va a producir. Y por eso propongo sacar a nuestro país de esa cultura de la resignación en la que lo que hemos estado hablando hay que hacerlo de UNOSA porque no hay más remedio. La situación de Renfe no tiene remedio, la situación de Iberia no tiene remedio, es que no tienen remedio las carreteras ni las infraestructuras, es que ¿qué le vamos a hacer con la sanidad? No tiene remedio. Pues no es verdad. Hay que sacar a ese país de la cultura de la resignación e instalarle en la cultura de la esperanza. ¿Por qué? Porque cuando a nuestro país se le da la posibilidad de hacer esas cosas, las hace. Cuando nuestro país libera sus energías para dar un salto importante adelante, lo hace. Y eso es lo que hay que proponer en este momento en la sociedad española. Justamente en este año, menos inmovilismo, menos bunkerización en un gobierno
menos hacer responsable a los ciudadanos. Es que ese trabajador esa familia que recibe ese sueldo de 150.000 pesetas, puede escuchar del señor González que él, ese trabajador, es el responsable de que en España aumenten los precios. No es eso. Ni una política razonable para conseguir el progreso del país, ni yo creo que una política justa en los términos también de bienestar y de calidad de vida que demandan los ciudadanos. Una de las cosas que dicen... Señor, ay, perdón. No, como quieras, si quieres... ¿Para dónde voy? No, ¿A derecha o a izquierda? Abundo en esto, abundo en la reflexión A la derecha. Sí, a la derecha de Juan Tapia. A la izquierda. Abundo en la reflexión de Juan Tapia sobre que su problema no es el problema de liderar el Partido Popular. Sí. Su problema es de que para gobernar como alternativa a los socialistas hace falta... Y usted puede plantear de que hay un problema, de una cuestión de que en Cataluña y en el País Vasco hay... No, es un problema frontal, sin una entente y sin un apoyo activo del PNV y de Convergencia, aquí no hay alternativa al Partido Socialista. Y en estos momentos el PNV y Convergencia son de hecho socios. Sin necesitarlos el Partido Socialista, son apoyos activos de la política del gobierno socialista. ¿Cómo piensa usted desanudar esa cuestión? Estoy muy convencido de lo que dice. Yo con toda franqueza le tengo que decir que no estoy tanto. Pero le puedo decir además otra cosa. Le recuerdo que el Partido Socialista no tiene la mayoría de gobierno en España en este momento. Es que no tiene la mayoría absoluta. Que no la tiene. Y eso se ve. Pero gobierno. Se ve en la acción. Le están dejando dicho ustedes que no gobernar gobierne. como si la tuviese. Yo no he dicho que no gobierne. UCD Probablemente dirigentes políticos, a lo mejor catalanes, en algunos casos que tienen mucha ganas de ser ministros en el gobierno de la nación. Es distinto. Mire usted, hay un proceso que es claro. ¿Con quién se entendían esos partidos cuando gobernaba UCD? Normalmente con la UCD. ¿Por qué? Porque estaba en el gobierno. Por lo tanto, pongamos la dinámica donde tiene que estar la dinámica. La dinámica está entre el Partido Socialista y el Partido Popular desde el punto de vista de fuerzas políticas con posibilidades de gobierno en el país. Mi diagnóstico se lo he dicho. Del mismo modo que yo reconozco que en el año 82 había un proyecto político. Obviamente yo no voté, pero que muchos ciudadanos españoles, la mayoría confiaron en él, y había una ilusión de cambio y de renovación en este país. Hoy eso no existe. Se ha perdido. E incluso en una parte importante de lo que era ese proyecto se ha fracasado. Y mi impresión es que desde ahí no se va a poder recomponer ese proyecto ni esa situación. Y que por lo tanto ahí está la propuesta alternativa del Partido Popular. E insisto, llevo 1 año y medio trabajando como presidente del Partido Popular y puedo decir que hoy la intención de voto del Partido Popular está en torno al 30%. Déjeme usted 1 año y medio más, fíjese que no le pido mucho, déjeme usted 1 año y medio más, porque al final, se puede decir, antes hablamos de elecciones en Cataluña, yo creo que mi partido va a subir en Cataluña. Estoy convencido. Pero incluso me preocupa más lo que es la realidad de Cataluña. Lo que le tengan que decir los ciudadanos de Cataluña. Cambó, uno de los dirigentes históricos más importantes que ha tenido Cataluña, decía de lo que tenía que ser un político lo mismo que yo digo de lo que quiero que sea Cataluña. Decisión, coraje, ambición y confianza en sí mismo. Pongamos las bases para hacer una Cataluña mejor y contribuir a hacer una España mejor. Bueno, para eso el Partido Popular es un instrumento de utilidad en Cataluña y en España. Y yo no quiero decir que haya otros instrumentos, digo que es un instrumento de utilidad. Yo, que creo que la política moderna es la política de lo concreto, soy también de los que cree que hay que hacer las cosas paso a paso y que las casas, desde los cimientos, ladrillo a ladrillo, en un esfuerzo común se van construyendo. Esa es la política que yo propongo. También en Cataluña, también en España y también, desde luego, para el Partido Popular. Señor Aznar, una de las cosas que dicen los que entienden de política es que apenas hay diferencias ideológicas. Si es que hay alguien que entiende. Si es que hay alguien que entienda. Que apenas hay diferencia entre los partidos. Y de hecho, el Partido Socialista, que es la izquierda en España, o una de las izquierdas, está utilizando términos como liberal, y hay un ala liberal dentro del partido. Puede ocurrir, señor Aznar, usted mismo, perdón el paréntesis, está hablando de gestión constantemente, sí, y habla poco de ideología. Puede ocurrir
que el escoramiento hacia la derecha o hacia posiciones liberales del Partido Socialista les deje a ustedes sin escenario político? No. Yo creo que hay, por ejemplo, tres órdenes de diferencias entre, por ejemplo, el Partido Socialista y el Partido Popular. En las conductas, en las propuestas y en las ideas. En las conductas hemos hablado antes de ejemplos, es decir, cuando yo tuve la responsabilidad de un gobierno autónomo en Castilla y León, el respeto al dinero del contribuyente me llevó a reducir la administración. Y el ahorro que produjo aquello lo dediqué a la formación de empleo juvenil. Otros lo que han hecho es multiplicar por 7 la administración. O el ejemplo de proyectos más o menos megalómanos muy mal gestionados. En cuanto a las propuestas, hemos hablado de impuestos, hemos hablado de gastos también. Le diré una cosa, por ejemplo, si usted toma como por ejemplo la política de la droga, yo he dicho que la sociedad española necesita pasar de la cultura de la permisividad, donde se ha instalado por parte del gobierno que preside Felipe González, a la cultura del rechazo radical a la droga. Y he propuesto la penalización de la droga. Y una política activa contra el tráfico de drogas. Son propuestas políticas distintas. O en materia de empleo he dicho, no puede seguir fracasando la formación profesional. Es dramático ver al lado de Barcelona, en Martorell, en empresas, ver anuncios en los que se contratan a trabajadores escoceses. ¿Por qué? Porque no se han encontrado trabajadores españoles con la suficiente formación profesional. Eso permítame que diga que es una tragedia en el mundo laboral, en el mundo económico y en la sociedad española de hoy. Es otra propuesta concreta. Y en el terreno de las ideas hay una esencial. ¿Y cuál es esa esencial? Pues mire, está el principio de la desconfianza en la sociedad. Yo creo en la sociedad y tengo confianza en los ciudadanos y tengo confianza en este país. Y hay quien entiende que interviniendo más, controlando más, echando la culpa a los demás o teniendo una sociedad desmotivada, consigue unas ideas políticas o consigue unos resultados políticos mejores. Yo creo que no. Hoy las ideas socialistas no sirven en ningún sitio del mundo y lo que sirven son ideas liberales en la política, ideas liberales en lo económico. Son las que más bienestar generan, las que más justicia generan y las que más libertad generan. Y eso significa menos administración y más sociedad, menos manejo del dinero de los ciudadanos y más posibilidades de desarrollo y de mejora de calidad de vida de cada uno de los ciudadanos concretos españoles, de los usuarios, de los consumidores, etc. Una cosa frívola y una cosa seria. Sí. ¿Le inquieta, Tal vez lo último, nos queda un minuto y medio. En lo frívolo solamente le inquieta, como dirigente de la derecha, la aparición de Jesús Gil y Gil en la escena política? Y dos, ¿ve usted que aparezca a su derecha un partido de corte racista, neonazi, como está apareciendo en algunos lugares de Europa? A la primera pregunta respondo que no. Y a la segunda, creo con toda franqueza que no se dan en España esas circunstancias, que en España hay un problema de droga, hay un problema de inseguridad, pero no hay un problema de xenofobia. Bueno, pues este es... a ti Una te pregunta, queda... una pregunta de test, 30 además segundos. en un cambio de, 30 de segundos. escenario total, porque a mí me está preocupando desde hace unos días, de forma muy particular, el tema de Argelia. Un político como usted, con responsabilidades, ¿qué piensa respecto al dilema de forzar un golpe de Estado para impedir el asentamiento de una revolución o una involución integrista? ¿Es legítimo eso? ¿Es legítimo? Caray. Tal vez usted tenga que decir, Menuda pregunta para el para final, señor consolarse, Aznar. habrá que decir que si hay Pero que no ponga elegir, todos los golpes de Estado que de si hay que España. elegir entre democracia y teocracia, uno siempre se queda con la democracia. Lo que ocurre es que incluso ahí esa respuesta es bastante dudosa. Yo apunto dos preocupaciones. En agosto de 1990, Helsinki, 12ª reunión de líderes de la Unión Demócrata Europea, yo advertí lo que se podía producir en Argelia. Segundo, España tiene su futuro energético hipotecado en gran manera a una zona de gran inestabilidad como es el norte de África y se está viendo en este momento en Argelia. Tercero, deseo las buenas relaciones de España y Argelia, deseo la estabilidad en Argelia. Europa no debe, ni puede, ni tiene, por el interés de Europa y especialmente por el interés de España, que levantar un muro que le separe de la pobreza del norte de África. Hay que trabajar muy intensamente en esas zonas. Dicho eso, recordar que no le preocupa al señor Aznar la aparición política del señor Gil, que no hay espacio para un partido racista, en su opinión, porque no hay xenofobia en nuestro país a este nivel.
Considera que está satisfecho con el proceso histórico del PP, sacar al país de la cultura de la resignación y recuperar la esperanza, otra de las ideas que ha dicho. Considera que la intención de voto en torno del PP está en torno al 30%, ha dicho, y llevo año y medio, déjeme otro año y medio. Cada vez se parecen más los partidos, decía Onega, a lo mejor el PSOE termina invadiendo o acercando al espacio del PP. Dice que no, que hay diferencias de conducta, de propuestas y de ideas. Bueno, pues estas han sido las palabras del señor Aznar. Espero que no haya hecho ninguna frase de esas que luego se interpretan de otra manera. Mañana veremos. Creo que no. Mañana veremos. Mañana veremos. Espero que no. Muchas gracias a todos, a usted Muchas también. gracias a usted, Señor muchas Aznar, gracias, mucha muy amable. suerte en esa convención del próximo sábado. Muy amable. Y a ustedes, señores, hasta la próxima ocasión. La próxima semana tendrán ustedes con Josep María Balsels un debate. Nosotros nos veremos el próximo mes. Buenas noches, hasta otra ocasión. Adiós. Gracias.